Hemos estado trabajando una serie que se llama Los Milagros de Jesús. Ya llevamos cuatro. Viene el quinto milagro. Y bueno, quería preguntarles. En la Biblia solo hay dos milagros reflejados ese mismo milagro se refleja en los cuatro evangelios. Vamos a hacer un examen aquí a ustedes. ¿Cuáles son esos milagros? Solo dos milagros se reflejan en los cuatro evangelios. ¿Cuáles son? A ver, ¿quién me lo dice? Ajá, ¿cuál? Ajá, la alimentación de los 5.000. ¿Y cuál es el otro milagro? La resurrección de Jesús. Ajá, están raspados. No, vale, tranquila. Poco a poco vamos aprendiendo, poco a poco vamos conociendo. Y esa es la idea de venir para la iglesia y conocer, escuchar. Y bueno, y nosotros en nuestra casa también nuestra tarea es conocer la palabra, hurgar en ella y cada día llenarnos más de ella. Fíjense, vamos a hablar hoy del milagro de la multiplicación de los peces y los panes. En algunas versiones dice Jesús alimenta a los 5.000. Y es uno de los milagros más bonitos. Bueno, todos son hermosos porque obviamente, pero este me llena mucho porque es muy impresionante lo que hace el Señor en este milagro. Entonces, fíjense ustedes, vamos a estudiar Juan, lo vamos a estudiar en el libro de Juan, en el capítulo 6, del versículo 1 al versículo 14. Entonces vamos a ir leyéndolo, Darío, versión Reina Valera, yo lo voy leyendo desde aquí, ustedes lo leen allá atrás. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de la Galilea, el de Tiberías, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacían en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomasen un poco. Versículo 8. Uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como en número de 5.000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y, habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. 12. Y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo las señales que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Entonces vamos a hablar un poquito del contexto histórico de ese momento, ¿no? Esto se da en la ciudad de Betsaida, lo que es el mar de Galilea, que realmente no es un mar, es un lago grande. Y Jesús pasa de ese mar, de lo que es la orilla del mar de Galileas, a la otra orilla, que es el de Tiberías. De Tiberías, sí. ¿Qué pasa con este mar y esta zona donde él iba? Era una zona agradable, una zona de esparcimiento y donde él podía estar tranquilo. O sea, él lo que estaba en cierto modo era alejándose un poco de la gente porque lo seguían para los milagros. Entonces, ¿pero qué pasa con este mar, este nombre Tiberías? Ese nombre lo pusieron en honor al emperador, a un emperador, un emperador romano. Y ese nombre para los judíos era un nombre que causaba mucho odio, mucha rabia, mucha, ¿cómo? Repugnancia. ¿Por qué?
porque había un yugo, había o sea, era una dictadura, era algo muy fuerte de vivir. Entonces, para los judíos era un símbolo de opresión, ¿sí? Había una tensión política increíble. Entonces, bueno, Jesús fue para allá y la gente lo siguió, como dice acá. En ese tiempo estábamos cercanos a la fiesta de las Pascuas. La Pascua es la fiesta judía más importante. Y esta fiesta se desarrolla en los meses de marzo, abril, marzo, más o menos. Y esta Pascua, cuando vienen a celebrarse, comienza la primavera. Y la primavera es el tiempo donde crece el monte, o sea, los árboles están muy hermosos, o sea, donde el paisaje es más bonito es en la primavera. ¿Ok? Entonces, todo esto porque vamos a ir entendiendo un poco por cómo sucedían las cosas del versículo, ¿ok? También, como venía la Pascua, los judíos se preparaban con tiempo para asistir. Entonces se organizaban en grupos enormes y ya estaban, en cierto modo, algunos en peregrinación hacia la zona de la Pascua, a celebrarla. Como ya se sabía que Jesús estaba haciendo milagros, muchos ya veían como que ahí viene un profeta, ahí viene un enviado, y comenzaron a seguirlo más allá de los milagros y de lo que podía hacer. Por eso también, porque acuérdense que en la palabra nos dice que el Señor iba a enviar a un Salvador. Y ellos creían que era el Salvador, pero acuérdense que los judíos también lo veían. El Salvador para los judíos no era el Salvador que nosotros conocemos hoy día, que nos salvó y nos da una vida eterna. Ellos querían un rey, un guerrero, un hombre que fuera a caerse a espada con todo el mundo. Y lo seguían esperando eso. Entonces, vamos a estudiar este pasaje en 3 bloques. Yo lo dividí en 3 bloques y vamos a estudiarlo del versículo 1 al versículo 7. Vamos a leer el peligro, vamos a leerlo desde el 5, Darío, 5 y 6. El peligro de atender la crisis con nuestra autosuficiencia. Si vemos el versículo 5, porque vamos a comenzar desde lo puntual. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él una gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que venía a hacer. Jesús, cuando le hace esa pregunta a Felipe, fue con toda la intención de conocer cuál era cómo veía Felipe al Señor. ¿Sí? Y esa pregunta, aunque ustedes no lo crean y haya sido hecha durante tantos años, esa pregunta el Señor hoy día nos las hace a cada uno de nosotros. Cuando en algunos casos suceden cosas que no tenemos la confianza de que el Señor pueda resolver. Entonces, el Señor le pregunta a Felipe y Felipe le responde en el versículo, bueno, en esta parte podemos hacer, como ellos veían que Jesús podía ser ese nuevo Moisés, entonces nos vamos al Éxodo, y en el Éxodo, cuando el Señor los saca del desierto, de Egipto, les da el maná, ¿ok? Entonces les ofreció el maná. En este caso, vamos a verlo desde los judíos lo veían como que las cosas se están alineando, ¿no? Como que se parece a Moisés, vamos a seguirlo, como que es el rey que estamos esperando. En el verso 7, Felipe vemos que dice, le respondió: 200 denarios de pan no bastarán para cada uno de ellos tomarse un poco. 200 denarios era el equivalente a 80 días de trabajo. Y Felipe, en su humanidad, como muchos de nosotros lo hemos hecho, no creemos o no creímos. Entonces, el Señor no le está diciendo más, sino dónde vamos a comprar,
¿Qué hubiésemos respondido cada uno de nosotros? No sé. Pero creemos en un Dios y en un Señor que es todopoderoso. Fíjense, el cálculo de nosotros es ciego, porque nuestra lógica humana no es finita, correcto. Para el Señor no hay nada imposible. Entonces, les hago una pregunta. ¿En qué área de nuestra vida hoy estamos calculando el problema sin incluir a Dios en la ecuación? ¿Cuántas situaciones estamos viviendo? ¿Cuántos problemas? ¿Cuántas alegrías? Porque hasta las alegrías, a veces estamos disfrutando cosas ¿y dónde está Dios en ese momento? Ejemplo, bueno, otra pregunta que les hago. Sinceramente respondan esto en su interior. ¿Ponemos a Dios en el primer lugar que le corresponde? ¿Creemos que Él puede con el peso o la carga que llevamos? Respóndanselo ustedes en su interior. Si creemos que Él es el Señor, para Él no hay imposibles. Ahí lo que necesitamos nosotros es dar el paso de confiar, creer en Él. Entonces, ok, el segundo bloque lo vamos a leer en el versículo 8 al 11, Darío, por favor. Y este bloque es el recurso insignificante puesto en las manos correctas. Del 8 dice, uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como el número de 5,000 varones. Fíjense ustedes, Andrés también fue negativo como Felipe, porque alguien ofreció 5 panes y 2 peces. Y él dijo, pero Señor, aquí está esto, pero ¿qué es eso para ese gentío? El Señor no le dijo nada, o sea, el Señor solo, me imagino que alguno de ellos dijo, ¿quién tiene algo por allí para compartir? ¿Y cuántos estuvieron dispuestos de esos 5,000? ¿Cuántos estuvieron dispuestos a ofrecer? Nada más mencionan a uno. Y ese uno fue un joven, un muchacho, que dio todo lo que tenía. O sea, ese muchacho tuvo la fe de creer que podía hacer algo con eso. Nunca se imaginó que con ese poquito iba a hacer mucho. Y ojo, un dato importante, aquí hablan de 5,000 varones. 5,000 varones. Pero en Mateo 14:21, que habla del mismo milagro, dice, y los que comieron fueron como 5,000, sin contar las mujeres y los niños. Es decir, que fueron aproximadamente 15,000 personas. Y ese muchachito valiente ofreció 5 pancitos y 2 pescados. Esos pancitos eran los pancitos de las personas pobres de la época, eran panes duros. Y los peces eran peces encurtidos o salados para que pudieran mantenerse en el tiempo, ¿no? Y eso era con lo que acompañaban la comida. Ese muchachito seguramente dijo, voy para la Pascua, bueno, vamos a meternos con este gentío que está aquí. Y creyó en que, bueno, vamos a ayudar. Levantó la mano, mire, yo tengo esto, Andrés tomó los panes, se los llevó el Señor. Y el Señor no le dijo nada, solamente los tomó y los bendijo. Y aquí vemos eso. Versículo 11. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados a sí mismos. Mire, este muchachito nos da una lección enorme. Él no escondió lo que tenía pensando que era insignificante. Él levantó su voz y lo ofreció de corazón. Y eso es una lección enorme para cada uno de nosotros, porque muchas veces nos limitamos de ofrecer o de hacer algo porque creemos que no tenemos el cómo el cómo. ¿Cuántas veces, por darles un ejemplo,
hace poco pasaron una solicitud de ayuda para una persona en los chats y en las iglesias se colocó. Y hubo un hermano que hizo el depósito y me mandó la captura a mí. De verdad, cuando veo eso me dio un gozo enorme, porque sé que ese hermano no está en una buena situación. Ese es un hermano que está pasando una situación difícil. Y mandó 1000 bolívares. De repente no es mucho para la persona, pero hizo el gesto, dio el paso, tuvo la fe de que esos 1000 van a hacer algo. Y a veces nos cohibimos de dar ese paso con cosas tan pequeñas que para nosotros son pequeñas, pero para el Señor son grandes. Y a veces hay cosas pequeñas que el Señor sabe que son pequeñas en nosotros y nosotros las hacemos grandísimas, porque esas grandísimas nos enrollamos nosotros en la cabeza. Yo les hablo de mí también, el testimonio de nuestra boda. Nosotros decidimos fecha y de verdad económicamente no estábamos bien, pero creímos. Nuestra boda fue aquí en la iglesia y de verdad para mí fue el día más especial de mi vida, porque fue muy hermosa. Nunca me imaginé a tantas personas ayudándonos, colaborando, ofrendando. O sea, eso fue hermosísimo. Desde acá nos hicieron, Darío precisamente, nos hizo un montaje aquí bellísimo con telas y madera, no sé qué. Nos ofrendaron una torta. O sea, fue hermosísimo ese día. Algo corto, algo bien bonito. Pero yo nunca me imaginé que iba a ser. ¿Nosotros qué hicimos? Tomamos la decisión, bueno, nos casamos este día. ¿Con qué? Con lo que tengamos. Y el Señor nos respaldó porque tomamos la decisión. Mi esposa y yo dijimos, sí, esa es la fecha, vamos para adelante. Y el Señor nos respaldó. De verdad, dejemos de creer que no tenemos nada. ¿Qué nos pide Él? El talento, los dones. El Señor nos dio dones y talentos a cada uno. Cada uno de nosotros puede ayudar a alguien, puede llevar una palabra, puede ayudar a alguien a cruzar una calle, puede dar un abrazo, puede con su oficio ayudar a alguien porque sabe que no tiene los recursos y de repente lo hace gratis. Podemos ayudar de muchas maneras. Y el Señor espera que nosotros demos ese primer paso para esas bendiciones, para esos milagros que suceden en nuestra vida. Así como hizo el muchacho. Con fe, pon en manos de Dios lo que tienes hoy, tus pocos talentos, tus fuerzas gastadas, tus escasos recursos. Dios no multiplica lo que guardas por orgullo o temor. Él multiplica lo que le entregas con humildad. Vamos al tercer bloque, Darío, por favor. Vamos a hablar del versículo 12 al 14. Y en el versículo 12, y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. ¿Qué nos muestra aquí el Señor? Que Dios es un proveedor enorme, no es un tacaño, nos sustenta en sobreabundancia. ¿Cuál es la lección acá? En el Éxodo, cuando el Señor les ofreció el maná, Él le dijo que diariamente Él iba a enviar el sustento del día, que comieran lo que necesitaran, no que guardaran. En ese momento solo era eso. En este momento, Jesús, podemos ver que su sustento sobreabundó, dio de más y dio 12 cestas, una para cada discípulo. Y así mostrarle que efectivamente tenía algo que ver con el Éxodo, porque era que nos iba a sacar de ese yugo, pero no de ese yugo de Tiberías, sino del yugo del mundo en general.
En el versículo 14, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que debía de venir. Y sí, efectivamente, las personas cuando vieron todos estos milagros y vieron todas estas obras, dijeron, este es el hombre que estamos esperando. Este es el rey que vamos a adorar, el que vamos a seguir. Y aquí no está el 15, pero el 15 solo se menciona que Jesús, cuando escuchó que las personas tenían la intención de convertirlo en un rey, él se apartó. Porque él vino a ser rey, pero un rey diferente, un rey de salvación. Eso es lo que nos ofreció Jesús. Entonces, el Señor, podemos ver en este pasaje que el Señor nos ama enormemente. El Señor nos sustenta, nos los dejó escrito en su palabra. Y ahí vemos que en este grupo de personas, de aproximadamente 15,000 personas, no los dejó a la deriva, porque sabía que de donde estaban a buscar un sitio donde comer era difícil. Iban a pasar hambre posiblemente, no sabemos quiénes llegarían, porque ellos ya estaban cerca de donde tenían que llegar. Entonces, en su misericordia, hace esta señal milagrosa, utiliza a dos de los apóstoles, que son Felipe y Andrés. Felipe, incrédulo, lo que está pensando es en la parte, en los cálculos, ¿sí? Oye, esto no me alcanza para tanta gente. Esto no da aquí. Pero el Señor no es lógico. La lógica del Señor es diferente a nosotros. Nosotros podemos pensar que eso poco no funciona, no sirve para nada, pero para el Señor eso poco, ese poco no es lo que está poco, es lo que está en nuestro corazón, que entregamos a pesar de ser poco, a pesar de que pueda ser lo único que tengamos. Y ahí está el pasaje de la viuda que entrega una ofrenda y entrega unas monedas que era lo único que tenía la viuda. Y el Señor le dice a los discípulos, esta mujer entregó lo único que tenía. Todos los demás, que eran personas de dinero, están entregando lo que les sobra. Y el Señor no espera las obras de nosotros. El Señor espera todo de nosotros. Todo. ¿Y qué es todo? Nuestro corazón, nuestra mente, nuestras acciones, nuestro día a día, nuestra forma de mostrar que somos sus hijos. Eso es lo que quiere Él para nosotros. Cuando llegó Andrés, otro más que no estaba creyendo en lo que podía hacer, pero apareció ese niño maravilloso. Y ese niño debemos ser cada uno de nosotros. Ese muchacho que está allí esperando, ¿cuál es la necesidad para ofrecerme y ayudarles? Teniendo fe en que en eso poquito que estoy dando, que estoy ayudando, que estoy compartiendo, el Señor va a hacer su obra. Creamos en eso porque está escrito, no porque yo se los digo. Lo ven en la palabra, lo han vivido. Y cada uno de ustedes lo ha vivido. Yo una vez, acá también en la iglesia, fíjense, fuimos a evangelizar al hospital. Yo pertenecía al Ministerio de Evangelismo hace un tiempo. Y fuimos a evangelizar al hospital y la comida era justa, lo que habíamos preparado. Más bien andábamos como preocupados, así como que, wow, si aparece alguien más. Sobró. Y se le repartió a la gente de afuera. Eso lo viví yo con el grupo de evangelismo. Cris, tú que estuviste con nosotros en ese tiempo lo puedes verificar. Hermoso, o sea, cosas increíbles.
Y no es solo de ver para creer, es creer para poder ver. El Señor no espera que nosotros creamos en lo que Él dice. Él no espera que creamos porque veamos. Él espera que veamos para que creer. Al revés. Creer para poder ver. Bueno, entonces la invitación esta noche, familia, es eso. A creer. A creer porque Él lo ha hecho. Él lo hará siempre para nosotros. Él nos ama. Y les dejo una reflexión final. Muchos de los que estamos aquí hoy hemos venido arrastrando los pies, sintiéndonos vacíos, desgastados por las cuentas de la vida. Pero el mismo Jesús que sació a la multitud en el monte está hoy aquí en medio de nosotros. Él no te está pidiendo que resuelvas el problema en tus fuerzas. Él solo te dice, dame lo que tienes. No salgamos de aquí calculando con miedo lo que nos falta. Salgamos descansando en la confianza de que servimos al Dios de la sobreabundancia. Pon hoy la fuerza, pon hoy tu vida en las manos de Dios, porque Él lo hará más que suficiente. Si quieres que Dios te bendiga a lo grande, entrega eso poco de valor y da el primer paso para recibir el milagro. 3 aplicaciones para esta palabra que tenemos hoy. Deja de menospreciar lo que tienes. Muchas veces no le entregamos a Dios nuestro servicio, nuestras finanzas o nuestros talentos porque decimos, es muy poquito. Hay gente que lo hace mejor. Recuerda que Dios no multiplica lo que guardas por orgullo o timidez. Él multiplica lo que entregas con humildad. Eso que atesoramos a veces desde nuestra humanidad. Porque somos carne, nos equivocamos, estamos aprendiendo a vivir este camino, a soltar, a creer, a confiar. No es un cambio de la noche a la mañana, no lo vamos a hacer. Hay algunas personas que sí es fácil, hay otras que les cuesta un poco más. Pero el punto es insistir, seguir adelante, creyendo, poco a poco, vamos a ir creyendo, vamos a ir entregando. 2, cambia el enfoque de la cantidad a la confianza. Cuando enfrentas una crisis familiar, laboral o de salud, no satures tu mente mirando el tamaño del problema. Mira el tamaño de aquel que sostiene tus panes y tus peces. Tu escasez es el escenario perfecto para su gloria. Este último pedacito, tu escasez es el escenario perfecto para su gloria, es increíble, pero cuando más escasez tenemos en todos los sentidos, es cuando más cerca estamos del Señor. Y lo he vivido, y a veces una vez le he preguntado al Señor, wow, Señor, qué sabroso me conecto contigo, qué rico, qué gozo siento al contarte mis cosas. He llorado, he sufrido, pero en el momento que me pongo a orar contigo, me gozo y nunca lo había sentido de esa manera. Y le preguntaba, ¿cómo? O sea, yo no quiero vivir así sufriendo, pero quiero vivir cerca de ti, como cuando estoy sufriendo. ¿Cómo hago? Día a día, poco a poco, vamos a acercarnos, vamos a buscarle, vamos a estar en conexión con Él, conociendo su palabra, orando, contándole nuestra vida. Para las mujeres es fácil contarle las cosas a Dios. Para los hombres yo creo que hasta difícil es, a pesar de que sabemos que no nos va a regañar en el momento, pero qué bonito es esa relación. 3, cambia la lógica del consumo por el servicio de distribución. Fíjense esto. El milagro ocurrió en las manos de Jesús. Él dio el pan a los discípulos y los discípulos lo repartieron a la multitud. Acepta el llamado de ser un canal de bendición. No guardes de manera egoísta lo que Dios te da, sino sea un distribuidor de su gracia y sustento hacia los que te rodean. Todos los que estamos aquí hemos recibido muchas cosas del Señor, en todos los sentidos, dones, talentos.
de parte económica, nos ha salvado de muchas cosas y nos instruye en la palabra, porque el Espíritu Santo que está dentro de nosotros, cada vez que nosotros estudiamos, Él nos está hablando y nos está ayudando a conocerle más. Entonces, eso que Él nos ha dado, no nos lo quedemos. Así como hizo el Señor, que picó el pan, se lo daba a los discípulos y los discípulos lo repartían. Él, eso que nos ha dado, compartámoslo con otra persona. La palabra de Dios, que es lo que Él realmente quiere que compartamos. El amor, la misericordia. Esas son las cosas que Él nos pide que compartamos con los demás. Un abrazo, un Dios te ama, un todo va a salir bien. Eso es lo que Dios espera que compartamos con los demás. Que no lo guardemos para nosotros solos. Qué bonito que lo vivamos, que lo disfrutemos. Pero eso no es solo para nosotros. Eso es para compartirlo. Este mensaje de verdad que es muy bonito y confronta, ¿saben? Porque hay cosas que a pesar de que uno tiene años en este camino, a veces no las cumple del todo en algunos momentos. Y debemos aprender porque es un proceso. A veces eso de llevar eso a otras personas, lo hacemos y hablo por mí. Pero hay momentos en donde después me arrepiento y le digo, Señor, ¿por qué no lo hice? Perdóname. Tenía que decirle algo a esta persona. Miedo. La mayoría de las veces miedo. Porque nos digan, ay, ¿qué? Evangélico loco. Pero de verdad que yo siempre digo, sí. Cuando me lo vuelvan a decir, me vuelvo a pasar, voy a decirlo, lo voy a decir. Y si me dice evangélico loco, sí, soy evangélico y estoy loco por Jesús. De verdad, le doy gracias al Señor por la bendición de esta nueva oportunidad. Gracias, Padre. Vamos a orar para cerrar. Gracias, Señor, por la bendición que nos das de estar aquí esta noche. Gracias porque sé que eres tú usándome esta noche para traer un mensaje.